Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes este día una sesión dedicada al COVID-19 y las ciencias físicas. Una mesa redonda que estoy segura que va a ser del interés de todos ustedes. Quisiera comenzar por decir algunas palabras sobre el momento que estamos viviendo. Porque la pandemia obviamente está afectando de manera profunda todas las áreas de actividad, incluidas las ciencias, tanto la investigación científica misma como la colaboración, tanto la colaboración entre laboratorios a nivel nacional como la internacional, la publicación, la difusión y la comunicación de los resultados de las investigaciones. Estos impactos se están manifestando de muy diferentes formas, a diferentes escalas, tanto los positivos como los negativos. Aún es temprano para tener una apreciación justa de estos impactos, pero desde ya es claro que un buen número de investigadores y de laboratorios en todo el mundo ha orientado sus investigaciones hacia diferentes aspectos de la pandemia con el propósito de responder a los múltiples retos que nos plantea. Los físicos no son o no somos una excepción. Si bien nuestros doctores no son de los que curan la enfermedad ni ayudan a evitar a que se propague, contribuyen de múltiples maneras con estudios orientados a conocerla mejor, a entender su dinámica, a prever la ocurrencia de fenómenos similares en el futuro, y también con el diseño y el desarrollo de herramientas y de instrumentos necesarios para el diagnóstico, para el tratamiento de la enfermedad, etc. En este contexto tengo el placer de presentar hoy a dos ponentes de lujo. Primero nos hablará el doctor Rafael Barrio, que es investigador, titular C del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Barrio tiene un amplio espectro de temas de investigación que incluye desde los cuasicristales, la difusión anómala en sistemas con reacciones químicas, la física estadística, la física de redes complejas y dinámica social, la dinámica de pandemias, etc. Con ello muestra una extraordinaria versatilidad y una capacidad de abordar temas de frontera y de cruzar las fronteras entre las diferentes áreas o disciplinas. También tenemos con nosotros al doctor Gustavo Medina Tanco, que es investigador titular C del Instituto de Ciencias Nucleares de la misma Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Medina Tanco es creador y actual jefe del Laboratorio de Instrumentación Espacial, que está dedicado al desarrollo de instrumentación estratosférica y espacial para aplicaciones científicas y tecnológicas. La lista de proyectos del laboratorio incluye además colaboración con el experimento ALICE del Large Hadron Collider en el CERN en Ginebra, el desarrollo de un kit de detección de rayos cósmicos en colaboración con profesores de la Escuela Nacional Preparatoria de la propia UNAM, el desarrollo de un prototipo de detector de antineutrinos, etc. Entonces, no quisiera yo tomarles más tiempo porque lo interesante ahora será escuchar al doctor Barrio y al doctor Medina Tanco, por lo que tengo el placer de pasarle el micrófono al doctor Barrio. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. No sé si me estén viendo. Ok, perfecto. Vamos a... Yo tengo aquí unas láminas para empezar. Déjenme ver si las puedo poner. Tengo que compartir mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Bueno, pues voy a empezar con lo primero. Nosotros ya estamos aburridos de hablar y de oír hablar del COVID. Como decía Ana María, ha tomado una parte muy importante en nuestras vidas y es importante porque es una materia de supervivencia de forma global.
como decía también Ana María, la vida de los científicos se ha visto modificada por esto. La UNAM ha estado cerrada desde el 18 de marzo del año pasado, quiere decir que llevamos más de un año cerrados. Bueno, y nosotros que hemos pasado nuestra vida entera en la UNAM, ¿qué hacemos? Bueno, pues nos vamos a dedicar a seguir investigando, y ahora sobre el COVID. Científicos de toda naturaleza se han puesto a investigar sobre el COVID, microbiólogos, epidemiólogos, médicos, físicos, químicos, economistas, sociólogos, inclusive políticos, ¿no? Y el resultado ha sido de que ha habido una avalancha de artículos publicados sobre el COVID. Baste este dato, que es bastante curioso, que el número de artículos del coronavirus... Perdón, mis gráficas están en inglés porque hay gente entre mis amigos que no hablan español, ¿eh? Entonces las he puesto en inglés para que me puedan seguir. Hay más de 23.500 artículos publicados hasta agosto del 2020. Por ahora serán como 25.000, una cosa así. Una cosa extraordinaria. Bueno, y yo no voy a hablar de lo que se ha hecho en el mundo, que ha sido muchísimo, el progreso que ha habido en la ciencia con respecto al coronavirus ha sido, bueno, nunca visto. Por ejemplo, el desarrollo de una vacuna contra una enfermedad nueva, de la cual no conocemos nada, en menos de un año, habla mucho del avance de la ciencia. Y otra cosa que me llama la atención es que por primera vez todo el mundo está de acuerdo en que la ciencia es la única manera o el arma más grande que tenemos para combatir la pandemia. Esto me da gusto y claro, es natural porque el método científico es el método más eficiente que tenemos para conocer, para saber lo que antes no sabíamos. Y es incontestable pues, porque está basado en las matemáticas. Bueno, entonces, ¿yo qué hice? Pues me acordé que en el 2009, cuando la pandemia de México, de la influenza H1N1, me junté con unos amigos para hacer un modelo para poder seguir dinámicamente el comportamiento de la pandemia en México, ¿no? Y se los voy a explicar muy simplemente. Es un modelo de compartimentos en que dividimos a la población de México en 4 categorías: los susceptibles a enfermarse, los expuestos, los infectados y los recobrados, ¿no? Y es un modelo dinámico porque aquí sabemos qué va a pasar en el tiempo de más un día cuando sabemos lo que ha pasado en tiempos anteriores, ¿no? Y todas las cantidades que están ahí son tiempos medidos en un día. Y además tenemos una función que nos dice cómo se va a contagiar la gente, y esa función depende de la densidad de población. Bueno, para hacerlo más simple, porque a la gente no le gusta ver matemáticas, aquí he puesto una caricatura del modelo. ¿Qué hacemos? Agarramos y nos agenciamos un mapa que nos dice la densidad de población en cada lugar. Y lo dividimos en celdas. Estas celdas tienen más o menos un tamaño de unos cuantos kilómetros cuadrados, que es más o menos lo que se mueve la gente ordinariamente, rutinariamente en un día, ¿no? Y en cada una de estas celdas ponemos cada una de estas maquinitas en que la gente va pasando de un compartimento a otro conforme transcurre el tiempo, ¿no? Hay gente que se muere y hay gente que sobrevive y vuelve a ser susceptible, ¿no? Y entonces en este mapa nosotros ponemos comunicación entre las celdas, ya sea porque sean contiguas y la gente camina de una celda a otra, o porque toma el tren, o porque toma el avión, o porque hace un viaje inesperado a cualquier otro lugar. Digamos, se fue a ver a la abuelita al pueblo, o se fue de compras a San Diego, qué sé yo, ¿no? La gente se mueve esencialmente al azar. Entonces, este modelo de la dispersión de la enfermedad en una zona geográfica es un modelo básicamente estocástico, ¿eh? Y estos parámetros son la movilidad que le asignamos a cada gente, y con estos parámetros de movilidad podemos ajustar las medidas de confinamiento que los gobiernos o las autoridades o López-Gatell o lo que sea, la Sheinbaum, nos marca cada día. Bueno,
Pues entonces lo que hice inmediatamente, en abril, o sea, 2 o 3 meses después de la pandemia, ya había datos sobre cómo estaba creciendo la pandemia en México, y esto me permitió ajustar los parámetros de movilidad en México y los parámetros de tiempos para la enfermedad, como la letalidad, la tasa de mortalidad y todas estas cosas, los tiempos de infección, etcétera, para la pandemia de COVID. Bueno, y luego lo que hice fue pues, comunicarme con mis amigos de toda la vida para ver qué podíamos hacer juntos, ¿no? Y me comuniqué con mis amigos que estudiamos juntos en Oxford, Timo Kaski en Finlandia y Gudmundur Haraldsson, que es un químico en Islandia, y dijimos, ¿qué podemos hacer juntos? Bueno, pues vamos a aplicar este modelito tanto a Islandia como a Finlandia, ¿no? Y la UNAM, como es muy generosa, inmediatamente abrió una convocatoria de proyectos sobre COVID en un convenio que se llama Alianza con la Universidad de California, en la cual se invitaba a hacer proyectos. Nosotros tuvimos la suerte de ser uno de los 20 proyectos aceptados en este convenio. Bueno, mi mujer, que es médico también y que está estudiando sobre el microRNA y todas esas cosas de la pandemia, también tiene un proyecto de estos aceptados. Entonces empezamos a cooperar con los Estados Unidos y de rebote con China, ¿no? Y también me agencié a mis amigos de toda la vida de Argentina, con los cuales he trabajado mucho tiempo, y aquí, por ejemplo, mi buen amigo Pablo Borcato es ahora el director general de investigación del Ministerio de Defensa de Argentina. Y también tenemos la colaboración del, digamos, López Gatell de Islandia, que es Thor Aspelund, aquí, ¿no? Perdón que no pude encontrar una foto de Chipe, que fue con la que yo desarrollé este modelo hace 10 años, ¿no? Y que sigue colaborando con nosotros. Bueno, pues ese es un ejemplo de colaboración nacional, internacional y todas las formas en las que nos ha puesto esta circunstancia del COVID. Bueno, pues en lo que sigue, que es muy poco tiempo el que tengo, pues les voy a dar una muestrita de los resultados que se han logrado con este tipo de cosas. Bueno, al principio, pues hicimos un estudio de México, Islandia y Finlandia, y como verán, los datos que son estas barras corresponden muy bien con los resultados del modelo. Y estas predicciones, pues, valen hasta por ahí de septiembre, octubre del año pasado. Claro, estas gráficas fueron hechas en el supuesto de que en el futuro la movilidad de la gente, el confinamiento no se iba a abrir y la movilidad iba a ser la misma, ¿no? Y a pesar de eso, fíjense que los resultados son bastante pesimistas, ¿no? Porque vemos que hasta enero, febrero del 2021 íbamos a seguir teniendo la pandemia en México. No así en Islandia, pero sí en Finlandia. Esto pues, causó mucho revuelo porque nunca se había dado el caso de que un modelo tuviera este poder de predicción a tan largo plazo, digamos 5 meses, ¿no? Bueno, luego dijimos, bueno, ¿qué pasaría si nosotros abrimos la movilidad de la gente? Y como vemos, el modelo predice que hay unos rebotes, ¿no? Y estos rebotes, desgraciadamente, se han dado. ¿Y por qué se han dado? Pues porque la gente no obedece las reglas y bueno, y hay muchas circunstancias y se vino la Navidad, se vino que, por ejemplo, en España querían abrir las playas en verano para que vinieran los alemanes y todo ese tipo de cosas provocó las segundas olas que estamos padeciendo ahora, ¿no? Nosotros actualmente hemos desarrollado el proyecto un poquito más y hemos extendido el modelo para tomar en cuenta las pruebas. Ay, caray, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Ay, hombre, aquí está. Hemos extendido con más compartimentos para tomar en cuenta las pruebas que se hacen a la gente y que permite hacerlas llevarlas a cuarentena si es que están infectadas. O sea, aquí nos permite detectar
un porcentaje de asintomáticos y también tomar en cuenta las vacunas que actualmente ya se están aplicando, ¿no? Este modelo lo aplicamos a Argentina y aquí vemos un ejemplo de los mapas que estamos usando de la densidad de población con redes de carreteras. Y bueno, en Argentina hay una estrategia, igual que en México, de aplicar las vacunas en etapas, a los mayores de no sé cuántos, a los mayores no sé qué, etcétera. Y lo que vemos es cuál sería el resultado de aplicar estas campañas de vacunación si se aplican homogéneamente en toda la población, como actualmente se está haciendo, o si se escoge vacunar solamente a las áreas con mayor densidad de población, las áreas más pobladas. Y aquí vemos resultados fantásticos. Por ejemplo, vemos que cada una de estas tres gráficas es una estrategia de las que la OMS, la Organización Mundial de la Salud o el gobierno de Argentina han seguido para vacunar. Y aquí vemos que si se aplica homogéneamente hay un rebote más o menos en la fecha 500, el día 500, que es más o menos mayo, por ahí, ¿no? Pero si se aplica a las regiones más pobladas, entonces se logra disminuir esta incidencia. Y esto sucede prácticamente para las tres estrategias que estamos estudiando. Entonces, este es un punto muy importante, porque actualmente las vacunas se están aplicando a todo el mundo, a las regiones más remotas de México, como dice AMLO. Bueno, pues no es una buena estrategia. Tendrían que aplicarlas primero a la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, etcétera. Por eso, también hicimos el cálculo para España y para México, porque son tres países diferentes y similares. Similares en raza, digamos, y diferentes en la distribución de población, el número de gente y cómo están comunicadas las ciudades, ¿no? Aquí tenemos los mapas que usamos y los resultados para México y para España. Los resultados son similares, aunque un poco más pesimistas para el caso de México y mucho más pesimistas para el caso de España, que desgraciadamente es lo que estamos viendo actualmente. De hecho, en la investigación actual nos están ganando los hechos antes de que podamos hacer los cálculos. Pero bueno, tratamos de seguir el paso, ¿no? Aquí tenemos una comparación entre que son nuestras predicciones para los tres países. Y como verán, hay olas subsecuentes del coronavirus al segundo año. Para evitar esas olas hay que repetir las campañas de vacunación el año próximo también, ¿verdad? Pero ¿cuándo se van a aplicar? Eso depende del tiempo de inmunidad que da la vacuna, que eso no lo sabemos todavía con precisión. Bueno, creo que ya me he pasado del tiempo que me correspondía. No me he pasado. Pero bueno, me dejo cosas en el tintero, pero lo dejo para la sesión de discusión y preguntas, por si acaso hay. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Seguro que va a haber preguntas del público. Yo misma también tengo preguntas, pero vamos a dar entonces paso a la primera intervención de Gustavo Medina Tanco. Gustavo. Yo ¿sí? No sé si ya dejé de... No. Sí. Ya la dejé. Ah, bueno, perfecto. Sí, creo que estoy compartiendo yo ahora. Ah, perfecto. Bueno, si ven una página en blanco, o sea, si no ven nada, ese soy yo. ¿Sí? Bueno, lo primero que quería hacer era agradecer obviamente la invitación para hablar aquí y sobre todo porque en realidad al tipo de cosas que voy a decir creo que las podrían haber dicho muchos colegas de la UNAM, porque pues la UNAM se ha caracterizado por realmente enfrentar la pandemia, ¿sí? Frontalmente, valga un poco la redundancia, desde básicamente todas aquellas áreas de conocimiento y de expertise que tiene, ¿sí? Y el mío es un ejemplo solamente dentro de todo un abanico de
de acciones que se han tomado en diferentes laboratorios, en diferentes institutos, ¿sí? Mostrando casualmente esa presencia de la UNAM en la sociedad. Para ponerlos un poquitito en contexto, les cuento que el laboratorio en que estoy es el Laboratorio de Instrumentación Espacial, que es un laboratorio que hace esencialmente cosas como estas, ¿sí? Ya sea solo o en colaboraciones internacionales, ¿sí? Para ciencia básica y física de partículas, como mencionó Ana María, ¿sí? Y como ustedes ven, nada de esto pues tiene absolutamente nada que ver con COVID o cualquier pandemia por el estilo. De hecho, hasta estamos haciendo robots como en esta última para llevar a la Luna, ¿sí? Es un laboratorio que cuenta con más o menos permanentemente 50 alumnos, ¿sí? De todas las carreras. Hay alumnos de física, de matemática, de astronomía, de todas las ingenierías, ¿sí? De arte, psicología, abogacía, en fin, un poco de todo lo que produce nuestra sociedad y todos los colores, ¿sí? Que tenemos para enfrentar nuestras profesiones. Y todos contribuyen a este tipo de tareas. Pues así en eso estábamos, ¿sí? Muy, muy felices con nuestros juguetes espaciales, si quieren, cuando llegó la pandemia a principios del año pasado y pasamos al confinamiento, ¿sí? En ese momento realmente no se conocía muy bien al virus, no se conocían los efectos que podía tener. Lo que sí se sabía desde el principio es que era una enfermedad que tenía un fuerte impacto sobre vías respiratorias, ¿sí? Después fuimos aprendiendo que era un virus mucho más complejo, ¿sí? Que acababa teniendo problemas y ramificaciones básicamente en todos los sistemas del cuerpo, ¿sí? Pero bueno, la primera parte bien visible era la parte ventilatoria, ¿sí? Y eso presentaba un gran problema, no solo desde el punto de vista médico, sino también logístico, ¿sí? ¿En qué sentido? Básicamente lo que se veía era que de aquellos pacientes que se hospitalizaban, alguna cosa como entre el 20 y el 30% de ellos iban a tener que recibir una asistencia ventilatoria por un ventilador mecánico invasivo, es decir, un aparato que es capaz de forzar a un paciente a respirar cuando él no puede hacerlo por sus propios medios y en general cuando está inclusive sedado completamente, ¿sí? Porque son instrumentos bastante pues, intrusivos y agresivos, ¿sí? Más aún para pacientes que llegaban a las condiciones de estar internados en unidad de cuidados intensivos, el porcentaje de los que iban a necesitar ventilación mecánica podía ser del 80 o 90%, ¿sí? Y ahí es donde venía todo este problema logístico. Simplemente en la gran mayoría de los países del mundo no existía en stock, ¿sí? Esa cantidad de instrumentos para poder atender a semejante demanda en tan poco tiempo, ¿sí? De ahí inclusive todas las estrategias que se hicieron de confinamiento inicial y todo, en buena medida para tratar de no saturar a los hospitales, ¿sí? Y tratar de extender esa demanda a lo largo del tiempo, mientras que se iban construyendo más instrumentos de estos. La falta de esos instrumentos, ¿sí? Se manifestaba en otra serie de problemas, ¿sí? Las fábricas que son capaces de producirlas no están en todo el mundo, están solo en general en países de primer mundo o países como China, que son esencialmente de los mayores productores de tecnología. Es decir, son algunos lugares puntuales. Obviamente países con más recursos económicos trataron de capturar inmediatamente toda la capacidad productiva de esas fábricas, ¿sí? Para llevarlos para sus países, algo que hemos visto reproducido no solo con ventiladores, sino también con todos los insumos y equipos médicos que se podían requerir o pensar que se iban a requerir para la pandemia. Eso produjo una disrupción completa en todas las cadenas de suministro en el mundo, ¿sí? Esencialmente se entró en una época en que no se conseguía nada, o sea, no era que no se conseguía un ventilador o una máscara, no se conseguía un componente electrónico, no se conseguían válvulas, componentes de plásticos, componentes mecánicos, ¿sí? Porque encima todo eso se juntó también con el problema práctico de que la gente fue confinada, por lo tanto las empresas se cerraron, ¿sí? Los negocios de distribución y venta se cerraron, es decir,
nos dimos con que en una situación de esta se producían cosas que jamás hubiésemos esperado a nivel social, ¿sí? Una disrupción total de todo lo que es la economía y los procesos normales sociales, ¿sí? Y eso se volvió crítico. Frente a eso, en el laboratorio, pues, consideramos qué podíamos hacer para ayudar al país, en qué frentes podíamos tratar de ayudar. Obviamente, si bien nuestras capacidades son en el sector espacial, pues sabiendo de tecnologías y sabiendo que la tecnología siempre puede reciclarse, ¿sí? Pues vimos y tratamos de identificar algunas áreas, ¿sí? Y una fue esta de ventilación, ¿sí? Para eso, entonces, pues formamos un pequeño grupo, ¿sí? Entre los alumnos, básicamente solamente un grupo en el que 3 alumnos trabajarían conmigo yendo físicamente al laboratorio, ¿sí? Obviamente por los riesgos que esto implicaba. Esos alumnos todos fueron voluntarios, aparte de eso fueron alumnos también que no tenían absolutamente ningún pariente viviendo con ellos que estuviera en situación de riesgo, ¿sí? Que tuviera comorbidades o cosas por el estilo. Con eso se empezó a trabajar y se armó otro pequeño grupo de alumnos que estaban fuera de la universidad sin acceso a ellos, pero que esencialmente recorrían las calles de la ciudad buscando componentes, piezas y partes que se necesitaban. Nos planteamos entonces hacer ese instrumento, pero obviamente hacer un instrumento de esto no se puede quedar en la fase de construir un prototipo. Lo que se quería era realmente hacer un instrumento que llegase a la sociedad. Para eso entonces también se formó un grupo de empresas, ¿sí? Y empresarios que apoyarían y apoyaron efectivamente no solo a conseguir partes y componentes, hubieran empresas del ramo eléctrico, mecánico, etcétera, así como médico también, sino también que estaban dispuestas inclusive a apoyar la producción gratuita de estos instrumentos una vez que estuvieran listos para ser distribuidos a la sociedad. Así empezamos entonces con el diseño de lo que fue este instrumento que se desarrolló, que es un ventilador emergencial. Eso quiere decir que no tiene todas las capacidades que tiene un instrumento de rango comercial, que pasa por un proceso de certificación normal, para ser comprado, por ejemplo, como un centro de atención médica como el INER, ¿sí? El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias o el Hospital de Nutrición, etcétera, y que cuesta bastante arriba de $1.000.000, sino que es un instrumento adaptado para pues salvar vidas en una emergencia como esta, ¿sí? Entonces, tiene un rango menor en sus capacidades, pero obviamente en todo momento se cuidó que esto fuera un instrumento que cumpliera con lo que se precisa de un instrumento de grado médico elevado como este, grado médico 3, para que sea realmente un instrumento para salvar vidas y no se convierta en un arma realmente más que en una ayuda, ¿sí? Entonces se atacó en varios frentes. Por un lado, en trabajar con instituciones como el INER, pidiéndoles asesoría y pruebas, nutrición, también con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, que apoyó decididamente para hacer pruebas extensivas y sumamente serias con animales, realmente pruebas que se podrían haber aplicado a un instrumento completamente de rango comercial y que este instrumento pasó, sino que también se basó en que este instrumento tenía que tener un costo que lo volviera accesible para ser llevado a comunidades rurales inclusive, con lo cual se logró un instrumento de esencialmente un costo de $1.000 solamente, cumpliendo con todo eso, y que todos los componentes que este instrumento tenía se debían poder conseguir en el país en ese momento o deberían estar disponibles en las cadenas de suministros de las empresas que nos apoyaban para poderlos conseguir, ¿sí? Aparte de eso, se sumaron también una empresa del ramo médico, de fabricación de instrumentos médicos para poder realmente llevar a cabo la producción con los estándares requeridos de un instrumento de estos, ¿sí? Todo esto se hizo en un tiempo récord. Esencialmente en 8 semanas el instrumento estuvo listo y validado en la parte informal, y después se empezó todo un proceso de validación, ¿sí? Por parte de las autoridades para conseguir una autorización temporaria, es decir, dentro del contexto de la pandemia. Hoy en día este instrumento se sigue
se sigue avanzando en él, esto gracias también al apoyo de la UNAM, que pues sacó una convocatoria, como ya fue mencionada por el doctor Rafael Barrios, para apoyar varias de las iniciativas que se estuvieron haciendo en la UNAM y que se siguen haciendo para apoyar al país en la emergencia esta, ¿sí? Entonces se lo sigue llevando ahora para volverlo a esto, sí, un instrumento pues de grado comercial que le deje a México pues las capacidades de tener instrumentos de esos localmente construidos, ¿sí? A precios mucho menores y para ser utilizados no solo en el país, sino también para apoyar muy posiblemente a naciones hermanas de América Latina y el Caribe, ¿sí? Esa fue una iniciativa, pero se trabajó en varias cosas más. Se desarrolló, por ejemplo, una aplicación para analizar en tiempo real la propagación de el COVID en todo México, ¿sí? Esa aplicación también se le agregó un bot, o sea, una especie de robot que responde preguntas sobre la pandemia, ¿sí? Para tratar también de ayudar y educar a la gente. Se fabricaron también otros instrumentos para recolectar muestras de COVID en tos de pacientes, ¿sí? Para hacer estudios sobre propagación de aerosoles. Se desarrollaron sistemas para desinfección de SARS-CoV-2 para escuelas basados en luz ultravioleta, esto para desinfección de superficies. Se realizaron también purificadores de aire para purificar el aire también con radiación ultravioleta, eventualmente en escuelas o en otros ambientes. Se diseñaron sistemas para ver propagación utilizando láseres y cámaras de alta velocidad para ver propagación de aerosoles dentro de salas de hospital, por ejemplo, de COVID y terapia intensiva, ¿sí? Se hicieron muchas iniciativas. Todo esto fue hecho en un laboratorio que, repito, es del área espacial, pero que digamos que llegado el momento, pues se recicló efectivamente para atacar esos problemas, ¿sí? Me gustaría destacar un poquitito el choque que fue la pandemia y que es para todos nosotros, ¿sí? Una pandemia es un evento que nos ha tocado a nosotros realmente vivirlo y no a las generaciones que nos antecedieron, no a nuestros padres, ¿sí? Probablemente nuestros abuelos eran muy chiquitos cuando hubo otra cosa parecida en 1918, ¿sí? Con la gripe llamada española, después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Pero es la primera vez que tenemos una disrupción de este tamaño dentro de lo que es una sociedad globalizada, ¿sí? Y realmente fue un choque, algo que va a quedar en los libros de historia. Probablemente esto pasará, no sé, dentro de 1 año, 2 años, quién sabe, pero puedo asegurar que van a pasar décadas y se van a escribir libros sobre todos los procesos que estamos viviendo en este momento y van a transformar nuestra sociedad, ¿sí? Una pandemia es una cuestión de vida o muerte global y por lo tanto choca la fibra más íntima de todas las personas e individuos de una sociedad. El enemigo que se enfrenta es móvil, es adaptable, ¿sí? Porque se está mutando también y lo estamos viendo ahora. Es desconcertante, sobre todo en sus etapas iniciales, ¿sí? Eso lleva a que se deban adoptar soluciones prácticas para problemas que no se conocen efectivamente. Eso es algo muy difícil para la ciencia y ha llevado a muchas controversias, ¿sí? Porque los científicos en general estamos más preparados o mentalizados para atacar problemas en una cierta escala de tiempo, siguiendo un proceso que sigue pues, el método científico de diseñar experimentos, realizarlos, analizar resultados, hacerlos evaluar por pares, ¿sí? Y eventualmente desde diferentes grupos generar teorías que en general son discutidas dentro de nuestro propio ambiente científico y eventualmente pasan a la sociedad cuando se llega a un cierto grado de consenso. En este caso no, esto ha forzado al ambiente científico a discutir en público diferentes opciones con datos parciales, ¿sí? Muchas veces generando tal vez un poco de perturbación y desconcierto en la gente que está acostumbrada a recibir opiniones sólidas, ¿sí? Y acá ha estado participando dentro de ese proceso, ¿sí? Turbulento de generación de conocimiento en un medio muy complejo, ¿sí? Como fue la primera evolución de esto.
Aparte de eso, todo eso produjo una gran disrupción social y financiera, con mucha gente perdiendo empleos, pues la misma academia no pudiendo asistir en gran parte a sus laboratorios, ¿sí? Para trabajar. Eso también ha tenido grandes y serias consecuencias y las va a tener en el futuro. Se quebraron las cadenas de suministros globales y locales que teníamos tanta confianza en el mundo globalizado, y ahora hay que ver cómo enfrentarlos, y eso va a llevar a otros tipos de problemas, tanto en ciencia como en todas nuestras otras actividades, ¿sí? Y la física es pues un caso de esos. Ha habido confusión en las cadenas de mando, estructuras y procesos institucionales, casualmente por la rapidez de todo ese proceso, y todo esto ciertamente en muchos aspectos de la sociedad y en particular también en la ciencia ha expuesto defectos y debilidades que antes no habíamos sido capaces de reconocer, pero que vamos a tener que enfrentar. Es un poco de lo negativo y complejo, pero no quiero dejar con esa idea. Creo que hay que destacar lo positivo, ¿sí? Lo positivo es que, y la UNAM es un gran caso de eso, de éxito, es que estos procesos disparan motivación institucional, social e individual para hacer cosas y cooperar, ¿sí? Muchas veces en la universidad nos quejamos de nuestra falta de capacidad para hacer cosas de triple hélice, de proyectos en los cuales gobierno, empresas y la academia contribuyen. Pues acá realmente esos procesos se han disparado, y se han disparado en muchos casos en forma muy natural, ¿sí? El caso nuestro ha sido un ejemplo. Empresas han venido rápidamente a tratar de apoyar. Nadie ha preguntado cuánto cuesta, ha preguntado qué hacemos, cómo colaboramos, ¿sí? Y eso ha sido tremendamente positivo. Los jóvenes también, los alumnos, ¿sí? Han salido rápidamente a ver cómo podían contribuir, ¿sí? Son cosas que yo diría emocionan el ver a la juventud comprometida en esa forma, asumiendo riesgos, porque digo, es fácil decir hacemos pruebas, pero las pruebas las hacíamos, por ejemplo, en nutrición, ¿sí? Donde lamentablemente había gente falleciendo al lado nuestro, ¿sí? Muy cerca nuestro. Eso implica riesgos, implica pues la valentía de saber que se está haciendo algo por parte de esos jóvenes para su sociedad, ¿sí? Obviamente de todo eso, la cooperación entre actores de todas áreas, ¿sí? Y también una fuerte motivación para la innovación y para el altruismo, que creo que son cosas pues, que realmente enriquecen toda nuestra sociedad y nuestra valoración como seres humanos, ¿sí? Y la otra cosa importante, y eso creo que es algo que es muy digno de ser notado en este momento particular en que vivimos en la sociedad, sobre todo en México, es el hecho de que la ciencia básica y la aplicada, no viven dentro de una torre de cristal, ¿sí? Para una sociedad, hacer ciencia es un gana-gana, es una necesidad, ¿sí? Y lo digo como un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en esta semana salió el plan Global Britain, ¿sí? Que es una forma de ver cómo Inglaterra se va a posicionar frente al mundo después de la salida del Brexit. Y el primer ítem en esa agenda es inversión en ciencia y tecnología, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ciencia no es un gasto, la ciencia es una inversión. Puede parecer que está lejos de la sociedad, pero cuando llega un momento de crisis, o inclusive cuando no hay crisis, pero simplemente queremos salir de los problemas del día a día para generar un futuro mejor en nuestra sociedad, pues la ciencia tiene esa salida, ¿sí? Tiene ese camino que permite reconvertir capacidades, ¿sí? Aprovechar recursos humanos y extenderlos a todas las áreas de esa necesidad, ¿sí? Y termino con una frase de alguien que aprecio muchísimo, que es Bertrand Russell, ¿sí? Que en mi traducción, pero les dejo la frase en inglés para lo que quieran leer en el original, que la buena vida es una inspirada por amor y guiada por conocimiento. Ni amor sin conocimiento, ni conocimiento sin amor pueden producir una vida plena. Reemplacen aquí conocimiento por ciencia básica y por tecnología, que es la labor que hace nuestra universidad, así como tantas otras instituciones en el país que están luchando casualmente para llevar adelante esos valores. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Yo creo que tu conjunto de reflexiones ha sido
una forma magnífica de cerrar esta primera ronda de intervenciones. A menos que Rafael ahorita quisiera intervenir, yo tengo ya una pregunta para cada uno de ustedes que viene a través del YouTube y del Facebook. Pregunto al doctor Barrios si procedo con la pregunta. Sí, por favor. De acuerdo, sí. Bueno, para el doctor Barrios desde YouTube, de Ciencia a Distancia. La pregunta es, ¿en México tenemos los sistemas de vigilancia epidemiológica necesarios para abastecer de datos fidedignos a los modelos matemáticos que mencionó y poder tener así análisis certeros? Bueno, es una pregunta muy pertinente, pero en el caso de la pandemia global, se han instituido internacionalmente estas bases de datos muy confiables y muy bien presentadas. Un ejemplo de ello es la Universidad Johns Hopkins, que sus datos son los que nos estamos basando para hacer nuestros estudios. También en Islandia, que precisamente Islandia es un ejemplo a seguir de cómo combatir una pandemia, porque ya se va a hacer más de un mes que no tienen un solo caso de infección. También se han montado una serie de páginas en las que los datos se van aumentando minuto a minuto. O sea, actualmente, bueno, si hubiese necesidad, en México también tenemos, de hecho, la Secretaría de Sanidad o Salubridad, como se llame, López-Gatell y equipos, con ACID mismo, han seguido monitoreando estas cosas. Claro, el grado de monitoreo depende mucho de la logística de cada país. Por ejemplo, en Omán o en Qatar y esos se dan una vez al mes o cosas así. Pero se ha tratado de globalizar la información precisamente porque el problema es un problema global, como decía el doctor Medina Franco, ¿no? Y se ha visto, bueno, gracias a la tecnología de la Internet y de las comunicaciones instantáneas que tenemos y redes sociales y todo esto, se ha podido hacer aplicaciones en los teléfonos en que la gente está informada fidedignamente a cada paso. Yo creo que la pregunta es muy pertinente porque, claro, depende de la calidad de los datos, el tipo de estudio que se va a realizar, el tipo de éxito que se va a obtener. Pero actualmente los tenemos muchísimos datos a la mano, ¿no? En el caso de Argentina, por ejemplo, estamos trabajando directamente con el Ministerio de Defensa de Argentina y nos pasan datos no solamente de la pandemia, sino de la distribución socioeconómica de la población en su país, que es bien importante. Quiero hacer notar que la pandemia no es solamente un problema médico, es mucho y básicamente un problema social también. Depende mucho del comportamiento de la gente y de los hábitos culturales. Rafael, llevo mientras tanto otra pregunta que está conectada con esta que acabas de responder, así es que me tomo la libertad de una vez leértela. Viene de Lorena Jocelyn Vázquez Castillo de la Prepa 4 y dice, ¿cómo es que miden los índices para llegar a esas predicciones de los modelos? ¿Cómo se reúnen los datos para alimentar los modelos? Y que si son fiables. Bueno, ya acabas de contestar esto en parte, pero si quisieras completar la respuesta. Sí, bueno, la forma de implementar la información en los diferentes modelos matemáticos es diferente. En nuestro caso, nosotros tomamos información puntual sobre los medios de comunicación. Por ejemplo, nosotros tenemos 51 aeropuertos incluidos en nuestro modelo en México y tenemos la incidencia de pasajeros diaria en cada una de las líneas aéreas. Por ejemplo, tenemos también datos sobre la movilidad en carreteras y eso se va depurando, normalizando, si ustedes quieren, para que eventualmente toda esa información llegue a un valor de un parámetro que estamos usando en el modelo, ¿no? Entonces, pues es una labor básicamente científica, ¿no? O sea, tenemos que trasladar la realidad a nuestro mundo abstracto de los modelos matemáticos.
¿no? Pero tenemos la metodología para hacerlo en forma confiable, ¿no? Por ejemplo, también ahora en Finlandia estamos estudiando con un modelo lo que se llama compliance, ¿no? Porque una cosa es lo que las autoridades requieren de la gente, que no salga de sus casas, que se lave las manos, y quién sabe qué, y otra cosa es cómo la gente obedece en la realidad. Y existen medios para monitorear qué tanto la gente está obedeciendo, ¿no? Por ejemplo, en España esto es un problema porque los españoles han puesto medidas muy gruesas, muy gordas, y la gente se pitorrea de eso, ¿no? Ayer mismo en Madrid y la policía irrumpió en 500 fiestas clandestinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, a final de cuentas, el resultado que se espera no es lo que las autoridades dicen, sino lo que la gente hace en realidad. Y claro, esto depende del lugar en que se está hablando. Por ejemplo, en Finlandia y en Islandia, la gente es muy obediente. O sea, ni siquiera se cuestiona el no obedecer, ¿no? Pero en países como España y México, pues eso no pasa, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias por la pregunta. Eso se tiene que tener en cuenta. Y realmente nuestras predicciones y eso dependen mucho de qué tanto la gente está comportándose bien. Sí, muchas gracias. Hay más preguntas para el doctor Rafael Barrio, pero antes me gustaría pasar a una pregunta que le hacen al doctor Medina Tanco desde Facebook de Divulgación de la Ciencia. La persona no se identificó, pero la pregunta es, ¿cree que la experiencia en el desarrollo de respiradores y otros instrumentos médicos sea el catalizador para el crecimiento de una industria nacional de instrumentación, al menos en el área biomédica? Bueno, lo primero, ojalá que sí, ¿sí? Pero también le tengo un poco de fe que sí, ¿sí? Por empezar, han pasado cosas que no estoy tan seguro de que hayan pasado antes, ¿sí? Y aclaro, no estoy tan seguro porque no soy del área de la parte de bioingeniería originalmente, ¿sí? Pero realmente se han creado muchas sinergias que yo no había visto, ¿sí? Incluso multidisciplinares. Por ejemplo, ahora una parte de mis alumnos son de ingeniería biomédica también en el laboratorio, donde estamos desarrollando un área que pretendemos mantener de la parte de pasar tecnología a equipos biomédicos, ya sean software o en hardware. Nos hemos comunicado con la industria médica a raíz de esta asociación que hemos formado para ese ventilador, ¿sí? Y yo creo que eso va hacia adelante y naturalmente produce esa vinculación entre la academia y la industria, ¿sí? Para tratar de generar productos y de transferir tecnología desde la academia hacia la industria y sobre todo hacerlo de una forma saludable en el cual se parte de un diálogo entre la industria y la academia, ¿sí? Donde se define que ese instrumento o que esa tecnología que se va a desarrollar pues esté adaptada a las necesidades del área en que se va a aplicar, del área de conocimiento, del área de necesidad y también del mercado en el cual se va a aplicar, ¿sí? Por otro lado, así como nosotros estamos con esta iniciativa de seguir desarrollando este ventilador para volverlo comercial, también hay otras iniciativas, por ejemplo, en ingeniería biomédica directamente, y a raíz de esto y de esos proyectos que ha hecho la UNAM, de esos PAPIT se denominan acá en la UNAM para COVID, pues hemos podido empezar a colaborar entre colegas de diferentes áreas y creo que eso es sumamente enriquecedor porque ciertamente pues los que son de ingeniería biomédica tienen muchísimo que aportar hacia lo que nosotros hacemos y tal vez con un poco de suerte nosotros tenemos algo para aportar también desde el lado físico o de otras tecnologías. Y aunque más no sea, también siempre se enriquece el hecho de que haya visiones diferentes para resolver problemas que se juntan y por lo tanto generan innovación, ¿sí? Y como ahora está la empresa también del otro lado interesada en esos desarrollos, porque ha visto que la UNAM en este sector es capaz de pasarle esos desarrollos de una forma pues, que puede ser rentable e interesante, no dudo de que estas iniciativas tienen una buena chance de llevarse a la práctica. Y con eso el país va a ganar,
¿sí? Va a ganar porque va a terminar con capacidades, con recursos humanos, ¿sí? Aquí dentro que lo vuelven independiente, ¿sí? Independencia es una palabra un poco muy trillada, ¿sí? Pero por lo menos que le dan grados de libertad para enfrentar problemas nuevos, ¿sí? Y no hay que olvidarse que esta pandemia no terminó y no hay que olvidarse que otras van a venir, ¿sí? A medida que la globalización aumenta y que el hombre, la sociedad humana se expande a otros ecosistemas, ¿sí? Pues entra en contacto con nuevos virus. No era un secreto en el mundo de especialistas que una pandemia como esta tenía que venir en algún momento y no dentro de muchos años, si bien para nosotros en general sí lo fue. Pues no es una sorpresa para nadie, yo creo que va a volver a pasar estas cosas y que cuando vidas están en juego, pues todo ese flujo de productos y servicios que cruza fronteras y que vuelve la tecnología disponible a todo el mundo en cualquier lugar, pues puede verse seriamente comprometida y es importante que el país tenga esa capacidad. Entonces yo creo que sí, esto puede haber despertado un proceso positivo con el cual vamos a tener pues esa flexibilidad tal vez en el futuro, ¿sí? Tanto de la parte desde hardware, de equipo, etcétera, como también el trabajo que hace acá el doctor Barrio y sus colegas, ¿sí? Que dan también esa versatilidad pues, para predecir y entender lo que está pasando en cada uno de estos fenómenos, ¿sí? Entonces sí, hay cosas positivas a rescatar, y es importante que lo hagamos, ¿sí? Que no dejemos pasar este momento y realmente analicemos, como estamos haciendo acá, las bondades y problemas de todo este proceso que estamos viviendo. Muchas gracias, Gustavo. Antes de pasar a las preguntas, a la lista de preguntas para el doctor Barrio, quisiera yo preguntarte, Gustavo, como para redondear, completar tu respuesta, ¿dónde consideras tú que están los principales escollos en este proceso? Mira, yo creo que si te refieres al proceso de juntar academia y con tecnología desde el punto de vista productivo, yo pienso, bueno, primero no tenemos la tradición en el país de realmente tener una vinculación entre academia e industria. Eso tiene ciertamente montones de razones históricas por detrás, ¿sí? Una de ellas, ciertamente no la única, puede ser el hecho de que tal vez históricamente hacer ciencia básica desde el punto de vista teórico es más barato y en un escenario de limitación de recursos, pues son las áreas que se desarrollan primero en un país, ¿sí? Naturalmente ahora se ha empezado a desarrollar la parte experimental, ¿sí? En el país, en el área de física me estoy refiriendo, no voy a hablar de otras áreas que no conozco. Y yo creo que es parte de un proceso natural y como resultado de esas, digamos, de esa sincronía entre esas áreas de conocimiento y de investigación, es un poco natural que no exista una vinculación fuerte con la industria, porque obviamente la industria busca más el producto aplicado, que puede tener una transferencia directa hacia algo comercial, ¿sí? Y obviamente de la física teórica es más difícil pasarlo directamente ahí, ¿no? Hay un poco una cadena de que uno primero hace ciencia básica y teórica y experimentación en ciencia básica, y finalmente se va llegando a una parte aplicada que eventualmente pasa a la empresa. Entonces es todo un proceso, ¿sí? Yo creo que ese proceso de vinculación puede verse muy favorecido en este momento. Solo llamo la atención a que la pandemia, si bien facilita en ese aspecto, puede estar creando un gran problema en otro aspecto, y con la física experimental en particular. A raíz del confinamiento, ¿sí? Pues gente que trabaja en las áreas teóricas de física, y me imagino que se aplica muy bien a otras ramas también de la ciencia, tiene más posibilidad de seguir desarrollando su investigación cotidianamente que los que son experimentales, que necesitan tener acceso a laboratorios, que en este momento, por razones naturales de riesgo, se ve impedido, ¿sí? Mientras que ese proceso, esas limitaciones duran un tiempo corto, pues el impacto no es tan grande, pero a medida que esos plazos comienzan a alargarse, por la resiliencia de la pandemia, pues eso puede empezar a tener un impacto, ¿sí? Sobre todo porque vivimos en una sociedad en la cual la evaluación
de ciencia, de los productos científicos, se ha comenzado a hacer en forma de cuentas de papers publicados, etcétera, de los cuales es más fácil hacer en física teórica que en física experimental en el momento en que uno no puede acceder al laboratorio. Y eso puede tener ramificaciones muy importantes para las generaciones futuras. O sea, alumnos que estaban comenzando a tener la visión de pasar a las áreas experimentales, pueden ver esos problemas y volverse a las áreas teóricas, ¿no? Y por lo tanto producir un atraso en el desarrollo del área experimental en física en los próximos años, ¿sí? Eso es algo que ciertamente tenemos que visualizar y mitigar de alguna forma desde el punto de vista institucional, ¿sí? Para casualmente, porque no hay que perder de vista que queremos hacer ciencia y ciencia al mejor nivel, pero también queremos que el país se beneficie de esa ciencia, ¿sí? Entonces realmente hay que adecuar nuestros propios parámetros de evaluación de tal forma de beneficiar al país y no a algún valor abstracto, ¿sí? Si bien obviamente los valores deben ser respetados de alguna forma. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Van entonces las preguntas para Rafael. A ver, prepárate, Rafael. Si quieres no te las leo todas de un jalón porque luego se olvida uno de cuáles fueron las primeras. Tú me dices. Araceli Mejía pregunta, si no tiene en cuenta la inmunidad que genera, que es experimental. Esa es una. Beatriz Torres Cruz, desde Facebook, de Divulgación de la Ciencia, dice que hablas de una posible tercera ola de contagio en la Ciudad de México, de acuerdo con las predicciones del modelo aplicado. ¿Qué se podría decir al respecto? Y Fernanda Cázares, desde Ciencia a Distancia, pregunta, de acuerdo con los modelos, ¿se puede predecir el final de la pandemia? ¿Cuándo se piensa que podría ocurrir? Después vienen otras, pero para empezar. Sí, claro. Bueno, la primera es sobre el tiempo de inmunización que provee la vacuna. Es muy importante y es muy importante hacer investigación para tener una idea clara de cuánto tiempo de inmunidad da la vacuna. Nosotros hicimos cálculos suponiendo que el tiempo de inmunidad iba de 100 días, 180 hasta 300 días, ¿no? Digamos, unos cuantos meses, medio año y un año. Eso no se sabe todavía, precisamente porque las vacunas han sido aplicadas hace unos pocos meses y no por lo menos en México no se hace un seguimiento de este tipo de cosas. Pero claro, dependiendo del tiempo de inmunización de la vacuna, tiene que ser la frecuencia con la que se aplique, ¿no? Y eso lo sacamos nosotros, tenemos predicciones aceptables y además, una cosa muy importante, nosotros tenemos unas señales en las que predice el modelo de cuándo va a aparecer una nueva ola si no se vacuna, y entonces esas se pueden usar para incrementar o acortar el tiempo entre periodos de vacunación. El problema es que, pues sí, todo sería tejer y cantar si supiéramos todo eso, pero además el problema es el que ya Gustavo apuntaba, que las líneas de producción, distribución y bla, 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 de productos, y entre ellos se cuentan las vacunas, están fallando, porque nunca se habían enfrentado a un problema de la magnitud que estamos enfrentando. O sea, lo que nosotros estamos testificando en este momento es una falta del número de vacunas requeridas para que la pandemia se acabe. Según el modelo, sí, para la tercera pregunta, sí existen predicciones de cómo vencer la vacuna y que los casos lleguen a cero, sí. Pero esas condiciones en forma realista no se están viendo cumplidas por muchos de los factores que Gustavo ya abundó en ellos, ¿no? Distribución, producción, comercialización, y yo añadiría hábitos culturales y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces sí, no es que sea yo pesimista, pero sí, con respecto a la segunda pregunta, sí va a haber una tercera ola. Yo estoy prácticamente seguro de eso porque todo apunta a ello, ¿no? Por ejemplo, en España, que es muy parecido a México, ya hay indicios
de que a pesar de que han sido bastante eficientes en vacunar a su población, la pandemia sigue ahí latente, inclusive con una pendiente positiva. En este momento está llegando una cuarta ola en España, ¿no? Claro que eso no quiere decir que va a suceder en realidad, sino que si nos damos cuenta a tiempo y somos capaces de tomar las medidas necesarias, entonces se puede evitar, ¿no? Yo sí estoy convencido que la única forma de controlar y combatir y vencer a la pandemia es estando encima de ella. Con toda, la prueba está en China. En China, que fue donde empezó la pandemia, pues ahí como son bastante cortantes y realmente no es que la gente obedezca, sino que la hacen obedecer, bueno, pues ahí prácticamente controlaron muy bien la pandemia, hasta la fecha lo están haciendo. Nueva Zelanda, que también tuvieron un bajón de cual en cuanto hubo 3 casos en Auckland, cerraron toda la ciudad, con 3 casos, ¿no? Entonces, esas, vamos, son exageraciones y claro, tienen consecuencias muy graves sociales y económicas, ¿no? Pero sí se puede combatir la pandemia, o sea, no hay que bajar la guardia. Ya, creo que ya respondí las 3 preguntas. Sí, creo que sí. Espero que los que hicieron las preguntas opinen lo mismo. Estén satisfechos, claro. ¿Verdad? Hay otras 2 para ti. Una de ellas de Omar Martínez Lagunas, desde YouTube de Divulgación de la Ciencia. Pregunta: aunque se aplique la vacuna, en su análisis estadístico, ¿se toma en cuenta la diversidad de vacunas? Esto es en relación a los laboratorios que las desarrollaron. Y otra pregunta más, Juan Carlos, desde la página de Facebook del Museo Universum, pregunta: ¿qué harán los científicos para consolidar en el futuro las acciones que se desarrollaron en la pandemia para el cuidado de la salud y el ambiente? Son preguntas muy difíciles, que bueno, pues yo no soy el Papa o Dios para dar ninguna solución. No, pero sí, con respecto a la diversidad de vacunas y qué se está haciendo para analizarlas, prácticamente todos los laboratorios del mundo, no solamente las farmacéuticas, sino, por ejemplo, en Oxford y en otros lugares, se está investigando continuamente cuál es el efecto de las vacunas. De hecho, recientemente tuvimos que la vacuna de Oxford, de AstraZeneca, provoca embolias o coágulos y que la gente se muere. Bueno, no estamos seguros de eso, ¿no? En México estamos peor porque estamos en la actitud de que venga la vacuna, que venga, no la ponemos, ¿no? De hecho, a mí mañana me toca vacunarme y no sé si me van con la de AstraZeneca, con la de Pfizer, con la rusa, con la china, no sabemos, ¿no? Bueno, el chiste es arriesgar un poco y decir, bueno, pues ya somos viejitos y hay que vacunarnos. Entonces, pues yo me voy a ir a vacunar mañana, pero bueno, y sí, existe un riesgo. Y claro, faltan muchísimos estudios, pero hay que tomar en cuenta que esto ha sido un esfuerzo titánico de toda la humanidad. O sea, nunca se había dado el caso de que una enfermedad totalmente desconocida tuviera una vacuna en menos de un año. Nunca, ¿no? Y por varias razones, porque para desarrollar una vacuna no solamente eso es la microbiología, la biomedicina, todo esto, sino también son las pruebas que se tienen que hacer para estar totalmente seguros de que no vamos a perjudicar a la población, ¿no? Bueno, eso. ¿Y cuál era la otra pregunta, perdón? Pues la otra pregunta, no sé, tú dices que no eres ni Dios ni Papa para contestarla, pero puedes tú tratar de responderla, o también Gustavo dice que ¿qué harán los científicos para consolidar en el futuro las acciones que se desarrollaron en la pandemia para el cuidado de la salud y el ambiente? ¿Qué van a hacer los científicos? Yo creo que hay que ser creativos, ¿no? Una de las características de la ciencia es que es creativa. O sea, ya hemos visto que la aplicación autoritaria de reglas de confinamiento y de sanidad y de desinfectar las cosas, y eso no sirve en general, porque depende mucho de
la forma de transmisión, en este caso los aerosoles que mencionaba Gustavo, que es lo que tenemos que hacer para realmente combatir la pandemia. En el caso de los aerosoles, bueno, pues existen sustancias químicas que destruyen los aerosoles. Bueno, en vez de usar cloro y este tipo de cosas que se están usando, pues la ciencia puede desarrollar este tipo de combates que yo sí personalmente creo que las reglas de confinamiento y el tratar de cambiar los hábitos de una sociedad así de golpe son muy dañinos desde el punto de vista de la salud mental de la gente y desde el punto de vista de que sí es realmente necesario hacer estas cosas. Y por eso vemos en el mundo todos los días protestas de la gente que sale a la calle sin máscara y eso diciendo ya se acabó, ya no aguantamos más, ¿no? Y es muy natural esa reacción. Yo creo que el papel de la ciencia en este caso es ser creativa e inventar nuevas tácticas para combatir la pandemia. No sé si Gustavo quiere agregar algo. Sí, mira, yo lo que diría es que obviamente esta es una pandemia, pero nos despierta que van a haber otras, ¿sí? Y por lo tanto hay que prepararse para eso. Y la mejor forma de evitarlo es pues, evitar que comience la propagación, ¿sí? Vivimos en una época globalizada, a los seres humanos pues, nos gusta viajar, socializar, interactuar, no hay vuelta que darle, está en nuestra naturaleza, hemos evolucionado para ser seres sociales, por lo tanto, yo creo que las fronteras nunca se van a cerrar, podrán pasar unos años, pero después se va a volver a un viaje, a un intercambio de personas, bienes y servicios en todo el mundo, inclusive mucho más grande que el que hay ahora, esa es la tendencia, y hasta las mismas protestas de la gente por salir del confinamiento solo nos muestra eso, que estamos luchando contra la naturaleza de los seres humanos para esto. Entonces lo que hay que hacer es ir a la fuente, ¿sí? Los virus en general pues no vienen de cualquier lugar, ¿sí? En general aparecen sobre todo en las interfaces de interacción entre la sociedad humana con áreas que están en estado natural, donde hay una gran biodiversidad y por lo tanto hay un gran reservatorio de virus, sobre todo donde hay mamíferos, roedores, etcétera, ¿sí? Que puedan servir como esos reservatorios en los cuales los virus están permanentemente evolucionando, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es cooperar, pienso yo, internacionalmente, hacer todo un sistema de monitoreo preventivo de virus en el cual se están permanentemente estudiando todas estas regiones para tener un levantamiento de todos los virus que existen, ¿sí? Y sistemas de detección temprana del aparecimiento de una nueva infección viral o bacteriológica para que se pueda contener eso en el momento en que aparece. Y eso requiere muchísima cooperación internacional, requiere instituciones internacionales fuertes y respetadas, algo que lamentablemente en estos últimos años ha sido muy atacado, ¿sí? En especial por algunos países sumamente fuertes en ese contexto. Y no es algo nuevo lo que estoy diciendo, de hecho, ya había habido otros ejemplos de virus de SARS, y de hecho en el mismo Wuhan, donde apareció el SARS-CoV-2, hay un instituto muy grande y muy fuerte ahí, que tenía una gran cooperación con investigadores de Estados Unidos, y que esencialmente esa cooperación se cortó básicamente en el año anterior al aparecimiento de la pandemia, por cuestiones puramente políticas y no científicas, ¿sí? Entonces yo creo que hay que ser conscientes de que se necesitan esas instituciones y de crearlas, y de que tiene que haber una gran cooperación internacional para resolver esos problemas. Todo va en esa dirección, ¿sí? El mundo cada vez más es un único sistema, ¿sí? Fronteras son cosas cada vez más arbitrarias, ¿sí? Que cruzamos todos los días en diferentes formas, y por lo tanto tenemos que aprender que un mundo globalizado requiere soluciones globalizadas, ¿sí? Eso lo tenemos que comprender y lo tenemos que llevar a la práctica, y esto es solo uno de esos problemas, ¿sí? Y esto se va a agravar encima con cambio climático, porque el cambio climático va a llegar a que determinados cultivos que se hacían en una región no se puedan seguir haciendo ahí por cambio del clima, entonces poblaciones se tengan que mover, se ejerzan nuevas presiones sobre áreas vírgenes o relativamente vírgenes, y más gente entra en contacto con virus, ¿sí? Entonces, como ven, no solo hay que tener globalización, una respuesta internacional adecuada a problemas puntuales, sino también a todos esos problemas que actúan como sistemas complejos
y que interactúan entre ellos, ¿sí? No se pueden tratar más los problemas por separado, ¿sí? Todos tienen interfaces y se retroalimentan entre ellos. Y necesitamos lograr eso. Afortunadamente, la ciencia tiene esa tradición internacional, ¿sí? Entonces yo creo que casualmente ese es otro ejemplo más de que se tienen que poner políticas que favorecen a la ciencia, donde eso ya es natural de trabajar en forma internacional y apoyarla. Muchas gracias, Gustavo. De alguna manera ustedes han respondido a la pregunta que hacía Fernanda Rojas Gutiérrez desde YouTube, Ciencia a Distancia. Preguntaba cuál es la probabilidad de que en el futuro nos afrontemos a pandemias aún peores. Hay un modelo que prediga lo que podría pasar en caso de que el virus mute en este sentido y qué puede hacer la ciencia para prevenir esta situación. En fin, a mí me gustaría pasar a dos preguntas. Si ustedes todavía quisieran agregar algo de respuesta, está bien, pero me gustaría pasar a dos preguntas que le dirigiría yo a Gustavo. Aquí una de Montserrat Bell desde YouTube El CISAN, quien pregunta, ¿de qué manera el nivel de escolaridad de los distintos países interviene en cómo han enfrentado la pandemia o no interviene? Y la otra pregunta es de Daniela Morales Marcos, de la Prepa 9, también para ti. ¿Consideras que los estudiantes de ciencias físicas han tenido oportunidad de desarrollar sus habilidades y conocimientos en el combate con la enfermedad? Adelante, Gustavo. Bueno, a ver, con respecto a la pregunta sobre el nivel de escolaridad, somos científicos, entonces tenemos que responder en forma objetiva, ¿sí? No tengo un criterio para decir objetivamente con datos que el nivel de escolaridad en algún país ha influido positivamente. Y esto porque hay ejemplos y contraejemplos. Es un proceso muy complejo, ¿sí? Entonces hay países, por ejemplo, de África, donde prácticamente no ha avanzado la pandemia en forma fuerte para nada y el nivel de escolaridad es bajísimo. Pero, por ejemplo, probablemente ahí lo que influye es el hecho de que las poblaciones tienen una edad mediana muy baja y por lo tanto son menos susceptibles a desarrollar síntomas más serios, por ejemplo, ¿no? Entre montones de factores. Entonces es muy difícil en este momento, sobre todo, de hacer una evaluación objetiva, ¿sí? Nadie me aceptaría un paper publicado en esos términos con certeza, ¿sí? Porque hay muchísimos factores a ser analizados, ¿sí? Eso desde el punto de vista objetivo. Pero si quieres desde el punto de vista intuitivo o en la base de mi experiencia, yo te diría que sí, la educación es importante. Si igualáramos todos los otros factores, pues cuanto más educación tengas, cuanto más haya una percepción de lo que son la realidad física de los problemas, pues vas a tener menos noticias falsas propagándose por internet, ¿sí? Provocando confusión y daño a políticas que se hayan implementado para tratar de mitigar los problemas, ¿sí? Vas a poder tener soluciones mucho más acordes a lo que es la realidad de los problemas que se enfrentan y la gente también, que en definitiva es quien, pues, en democracias, en última instancia, apoya o no medidas de los gobiernos y de las autoridades sanitarias, pues va a estar más dispuesta a aceptar medidas que, como mencionó Rafael, son duras y son difíciles, muchas veces van contra la naturaleza, si tiene la información suficiente para comprender todo eso. Y por supuesto, si tenés más educación, también vas a ser capaz de aprovechar más toda la parte que podríamos llamar beneficiosa, si algo se puede hablar de beneficioso en medio de una pandemia de esta, de todos esos procesos que se disparan para mover tecnología y ciencia, ¿sí? Entonces, definitivamente soy un convencido de que sí, la educación es fundamental, ¿sí? No te lo puedo demostrar con números, yo creo que nadie lo puede demostrar por ahora, pero si dejas que pasen 10 años donde con tiempo y con información se puedan mirar hacia atrás y analizar este momento histórico en todas sus facetas, ciertamente va a surgir que los países que tienen más educación pues están mejor preparados, ¿sí? Y que tienen más tecnología, pues ni dudar, ¿sí? Son los países que tienen más tecnología, que han sido capaces de producir las vacunas más rápido, los medicamentos más rápidos, etc. Sí, Rafael, te dejo la palabra. Sí, nada más quería yo, porque las preguntas van en dirección a una respuesta lineal, digamos, ¿no?
Si tienes más educación, pues entonces, bueno, estás mejor preparado y tal y cual. No, en el caso que nos concierne ahora, no hay nada lineal. Hay muchas sorpresas. Por ejemplo, uno diría, bueno, pues si la enfermedad es más letal, pues se muere más gente. Y no es cierto, ¿no? Por ejemplo, el ébola es mucho más letal y se muere menos gente. ¿Por qué? Pues porque hay menos ya transmisores. Todos los que podían ser transmisores han muerto, ¿no? Y ese tipo de cosas. También, como tú decías, en África, donde la gente en general está peor educada, bueno, pues se ve que los estragos de la pandemia son mucho menores que en Estados Unidos o en Finlandia o en lugares así muy desarrollados donde la gente tiene un nivel de educación más alto. O sea, no necesariamente trabajan las cosas en este sistema lineal. En esta forma lineal, sino que es un sistema que ahora sí, con toda la propiedad, digo, es un sistema complejo, muy complejo, ¿no? Por lo tanto, hay que abordarlo desde múltiples disciplinas y desde múltiples puntos de vista. Uno no puede afirmar cosas tan lineales como diciendo, si estamos más educados ya la ganamos. No, no puede uno hacer esto, ¿no? Es un problema muy serio. Sí, estaba pendiente la pregunta de si consideran que los estudiantes de ciencias físicas han tenido oportunidad de desarrollar sus habilidades y conocimientos en el combate con la enfermedad. Y luego hay otra pregunta de Diego Alcántara Gómez desde YouTube, el CISAN, con base a los modelos. ¿Qué condiciones deben existir para regresar a clases y cuáles serían las medidas? Yo no sé si ustedes quisieran también comentar algo. A ver, si quieres agarro la primera y le dejo la segunda, y si quiere también la parte de la primera, Rafael. La primera es, bueno, aquellos alumnos que han tenido la oportunidad de en pleno confinamiento participar de toda esa plétora de iniciativas que se han hecho en la UNAM y en otras instituciones para atacar la pandemia, ciertamente se han beneficiado en una serie de aspectos, ¿sí? Pero no hay que olvidar también que en física, así como en todas las otras carreras, muchos de nuestros jóvenes han tenido que estar confinados ya por más de un año, ¿sí? Y eso es pues bastante difícil para muchos. Si bien tenemos herramientas de informática que nos permiten hoy en día tener clases a distancia y tratar de seguir con un ritmo de educación, yo pienso que pues es importante la interacción social, no solo entre colegas, alumnos, también con los profesores. Por supuesto, aquellos que tienen que realizar actividades de laboratorios, ¿sí? Y en física es uno de esos casos también. Muchas de esas actividades se han visto fuertemente limitadas, eso tiene un impacto, ¿sí? Y como a toda la sociedad también, y para los jóvenes, yo creo que en muchos casos, en los dos extremos del espectro, a la gente más joven y a la gente de más edad, el hecho de tener que estar confinados durante periodos tan largos, pues tiene un impacto pues a nivel anímico y psicológico que creo que no se puede descartar, ¿sí? Entonces, como bien decía Rafael, esto es un problema altamente no lineal y complejo, ¿sí? No hay blancos ni negros, hay un montón de grises, ¿sí? Hay cosas muy buenas, hay cosas muy malas, pero como todo en la vida, todo funciona así y la pandemia está ahí, hay que aceptarla, es lo que es, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es aprender más que nada a saber sacar de lo positivo lo mejor y tratar de proyectarlo hacia el futuro y pues a tratar de mitigar lo negativo y tratar de que cause la menor cantidad de impacto posible, pero es parte de la realidad y hay que también aprender a luchar como ella. Sí, yo creo que estamos llegando a una época en que nos tenemos que acostumbrar a que las respuestas no son fáciles, ¿sí? El mundo es complicado en todos sus aspectos. Hay que saber ver todos esos aspectos y pues tratar de convivir y saber sacar ventajas y mitigar o minimizar prejuicios. Bueno, con respecto a los modelos matemáticos... Muchas gracias. Perdón, ya estoy respondiendo la pregunta. ¿No? Con respecto a si que los modelos matemáticos van a ser la panacea y nos van a decir exactamente, nos van a dar un recetario o una lista de instrucciones para poder... eso no es posible. Eso no es posible. El problema... No, o sea, los modelos matemáticos es una forma de atacar el problema y es considerar a la gente como si fuera un gas ideal, o sea,
como moléculas, ¿no? Que no tienen libre albedrío. Y en parte, cuando ya se trata de mucha gente, eso sucede. La humanidad se comporta como un conjunto de moléculas, ¿no? Sin voluntad ni libre albedrío. Sin embargo, existen decisiones de cierta gente que sí pueden impactar, ¿no? en el desarrollo de este gas ideal. Entonces, los modelos matemáticos no son la única solución, o no son la única herramienta que nos permite predecir lo que va a pasar o seguir el mejor camino. Hay muchas disciplinas, ¿no? Una cosa que estamos olvidando, las actividades culturales. ¿Qué tan esenciales son las actividades culturales en una sociedad? Lo estamos descubriendo ahora, porque ahora no hay ni conciertos, ni cines, ni teatros, inclusive deportes y ese tipo de actividades que son lo que hacen sana a una sociedad. Y todavía no sabemos cuál es el impacto de todo esto. ¿Sí? Por ejemplo, por decir algo, el modelo matemático no me puede decir que si todo el mundo juega fútbol 3 horas al día, se va a arreglar la pandemia. Bueno, pues no. ¿No? O que si alguien se toma una pastillita de carbono 14, ya no se contagia. Pues tampoco. O sea, el problema no es tan simple. La pregunta es muy pertinente, porque es realmente lo que desea la gente. Tener una respuesta de cómo me tengo que comportar, qué es lo que tengo que hacer para librarme del peligro. Bueno, pues, sorry, no hay. Sí. No hay Antes eso. de pasar a una pregunta que marcaría el cierre, digamos, de esta ronda final de preguntas, hay una específica de Gerardo César, desde YouTube del CISAN, quien pregunta que si hay algún modelo que tome en cuenta estas anormalidades sobre la aplicación de las vacunas. Bueno, sí, nosotros estamos desarrollando ese modelo, ¿no? De hecho, lo que estamos haciendo ahora es poner varios tipos de vacuna con varios grados de eficiencia e inclusive alguna vacuna que tenga un incremento de letalidad, ¿no? Estamos previendo todos esos escenarios, ¿no? Porque mucha gente dice, mira, por 30 casos que se ha dado de la AstraZeneca, pues ya no la aplicamos. Bueno, pues es idiota, ¿no? Porque 35 casos en 17 millones, pues no es nada estadísticamente, ¿no? Pero sí lo estamos tomando muy en serio. Bueno, hay una última pregunta que va dirigida a mí, pero yo pues también se las paso a ustedes si gustan. Dice que si desde mi experiencia en organismos internacionales considero que los científicos podrán consolidarse para ser escuchados en la toma de decisiones en el cuidado de la salud. Bueno, no, consolidados, no. O sea, sí es cierto que hay comunidades de médicos que están logrando, digamos, que hasta cierto grado sus resultados y sus productos sean tomados en cuenta por los que toman las decisiones a un nivel ya político. Pero digamos, también yo creo allí estamos en un proceso de aprendizaje y que es muy importante lo que está sucediendo. O sea, no en vano de tantos científicos como los que hemos escuchado hoy se han volcado a trabajar en diferentes aspectos de los problemas creados por la pandemia, porque lo que quieren precisamente es contribuir a que se resuelvan los problemas y hay muchas formas en que la comunidad de científicos tiene que ser escuchada. Ahora que haya un gran organismo internacional que se ha escuchado, bueno, ustedes lo ven, ni siquiera a nivel de Organización Mundial de la Salud, de la OMS, que es el organismo de las Naciones Unidas, es posible que todos los países se pongan de acuerdo, porque además también hay intereses, ¿no? Entonces, va a seguir existiendo tensiones, va a seguir habiendo comunidades que jalan hacia un lado y hacia el otro, pero ciertamente, como hemos podido escuchar hoy y como hemos podido apreciar, la cooperación internacional es sumamente importante. Y las bases de la cooperación internacional, que es por lo que hay que luchar. Por ejemplo, lo que decía Gustavo al final de su primera presentación, ¿no? De la necesidad también de más colaboración, de pensar en el otro, de ser más generosos, etcétera.
y de pensar que no vivimos aislados en el mundo. Así es que yo creo que también la cooperación internacional va a cambiar esencialmente para bien, a pesar de los diferentes intereses que hay. Pero yo creo que todavía las secuelas del más largo plazo, derivadas de esta pandemia, pues no las podemos prever todas. Lo han dicho nuestros dos ponentes, vivimos en un mundo sumamente complejo donde los fenómenos, sobre todo los más interesantes y los que involucran a la sociedad, son altamente no lineales. Así es que no nos queda más que estar muy atentos y ser creativos. Y siempre trabajando bajo el principio de pensar en la humanidad en su conjunto y en los problemas por las que atraviesa en este mundo globalizado. Quisiera yo todavía invitar a nuestros dos ponentes a quizá una última reflexión, unas últimas palabras. Tenemos 3 minutos para terminar. Rafael, ¿quisieras decir algo ya que estás en la pantalla? Sí, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. No sabemos cómo se va a modificar en la sociedad a partir de esta pandemia. Lo que estamos viendo es que, pues, sobre todo la juventud ha adquirido un nivel de protesta contra todo, ¿no? Que me recuerda cuando yo era joven en los años, en 1968, en que la juventud del mundo quería cambiar la sociedad. En este caso, no es la juventud del mundo, sino son las circunstancias las que nos han hecho cambiar. ¿Qué va a hacer la juventud con esta nueva sociedad? Pues no lo sabemos, pero sí tienen las herramientas para ser más creativos, ¿no? Por lo tanto, tienen un nivel de comunicación nunca antes visto en la historia de la humanidad, con la internet y con las redes sociales y con todo este tipo de cosas, ¿no? En la que a lo mejor se pueden poner de acuerdo por encima de las instituciones políticas, que nunca se van a poner de acuerdo, por definición, ¿no? Eso de izquierda a derecha y el centro no sé qué tanto, bueno, pues ya está un poco corrupto todo eso. Yo creo que tiene que surgir una forma de interactuar internacionalmente mucho más efectiva. No solamente porque se pueda viajar de un país a otro, sino porque pues, se puedan entender unas culturas con otras. No lo estamos viendo así. Estamos viendo que la separación entre China y Estados Unidos cada vez es peor. ¿Y por qué? Porque China se decidió a ser capitalista también. Y si se pone a competir, pues gana. Pues eso seguro, ¿no? En el mismo terreno. Estamos en una época de transición y de revolución social y debemos estar muy conscientes de ello y pensar no tanto en términos de la pandemia, sino de las consecuencias que tiene para nosotros la pandemia y el problema del clima y todo esto, que ya son problemas que tenemos que enfrentar en un futuro muy, muy, muy cercano. Sí. Muchas gracias, Gustavo. 2 minutos. Sí, muy cortito, simplemente en la línea de lo que respondía Ana María. Mira, yo pienso que los científicos no somos especiales, ¿sí? Somos uno más de varios actores sociales, ¿sí? Pero tenemos cosas que podemos ofrecer a la sociedad, así como esos otros actores tienen. Es nuestra responsabilidad dar nuestras opiniones, ¿sí? Y es nuestra responsabilidad también hacernos escuchar, ¿sí? Si nosotros queremos que la ciencia juegue un papel en la toma de decisiones, pues debemos estar dispuestos a ir a hablar con las autoridades, a hablar con la sociedad, a explicar lo que es la ciencia en un lenguaje en el que pues la gente que tiene que oír y tomar esas decisiones lo pueda entender, ¿sí? Y aportar nuestro grano de arena, ¿sí? Pero básicamente nadie nos va a hacer caso si nosotros no vamos realmente y nos posicionamos y buscamos nuestro lugar, ¿sí? Todos esos actores sociales pues están permanentemente en interacción tratando de encontrar sus posiciones y nosotros como científicos también tenemos que hacerlo desde todas las áreas. A nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local, dentro de todas nuestras instituciones. Entonces sí tenemos un papel para jugar, pero no podemos quedarnos sentados a que nos vengan a preguntar cuál es nuestra opinión. Tenemos que ir y luchar por nuestras posiciones, que podrán o no ser aceptadas en un diálogo franco, pero tenemos que buscar ese diálogo. Sí.
Pues muchísimas gracias y tenemos solamente un minuto para mencionar que han llegado también una serie de comentarios muy favorables, no los voy a leer todos, pero son de alumnos de las prepas 3, 4, 8, 9, del Mirador Universitario, de las prepas 1, 3, 4, 8, 9, otra vez CCH Naucalpan, Oriente, Vallejo, desde YouTube del CISAN, que consideran que ha sido muy interesante, que es muy importante el análisis de estos problemas, puesto que debemos lograr un cambio. Y creo que es impresionante el hecho de que todo el mundo se ha puesto a investigar. Bueno, muchísimas gracias por estas aportaciones que han hecho nuestros dos ponentes, nuestros ponentes estrella del día de hoy, el doctor Rafael Barrio y el doctor Gustavo Medina Tanco. Y muchas gracias a todo el público que se ha mantenido atento con nosotros. Es la 1:30 de la tarde y después de agradecer la asistencia y la participación de ustedes, de todos ustedes, los invitamos a la próxima edición de esta serie. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. ¿Ya? Creo que ya nos han desconectado. Luego me sucede que sigo hablando y no me han desconectado. Yo creo